la necesidad de orar. ¿La necesidad de qué? Dígale a su hermano, la necesidad de orar. ¿Por qué es tan importante orar? ¿O no es importante? Mire, usted tiene necesidad de comer, ¿cierto? De desayunar, ¿cierto? Porque si usted no desayuna, no almuerza, no cena, ¿qué le pasa? Su cuerpo se debilita, ¿cierto? Sí, se le baja el azúcar también. Tiene necesidad de tomar agua, ¿cierto? Porque si no toma agua, ¿qué pasa? Pero nosotros como cristianos a veces no oramos. Y es necesidad ¿qué? De orar. ¿Y por qué le traigo esta palabra, este mensaje? Porque el Señor me ha inquietado mucho en la oración. Me ha inquietado mucho en que el pueblo no está clamando. Que esta generación que se ha levantado no está orando. Y nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el orar, en clamar, en no perseverar en la oración, sino que seguir orando en todo momento. Y es una tarea que nosotros como iglesia tenemos, como pueblo tenemos, de enseñarle, educar a nuestros hijos en la oración. ¿Cierto? Porque un pueblo que ora, ¿cierto? Mire, nosotros mismos declaramos en nuestra generación, o esta generación que ha venido, que es generación de cristal. Y esa es mentira del diablo. Y nosotros mismos declaramos que no, que esta generación es de cristal. Si usted lo que declara con su boca, eso va a ser. Porque usted no va a decir mi hijo es de cristal. Esa generación de mi hijo, usted está declarando que tu hijo es de cristal. ¿Cierto? Usted tiene que declarar que su hijo es un guerrero. Que esta generación que se va a levantar es una generación de guerreros, de soldados así como ustedes. Porque nosotros somos soldados de Cristo. ¿O no? No somos cristales. O esta generación no es de cristal. Solo que tenemos que educarlo en la oración. Educarlo en perseverar en la oración. Porque muchas veces nosotros oramos, pero no perseveramos en la oración. Oramos, pero no clamamos al Señor. Y dice el Señor hoy, yo quiero que tú clames. Yo quiero que tú perseveres en la oración. Que no desistas de lo que tú estás pidiendo. Que no desistas de lo que tú estás clamando. Porque muchas veces oramos y dejamos esa oración en stand-by. Y el Señor te dice hoy, por lo que tú has clamado, sigue clamando. Sigue clamando por esa oración. No desfalles. No dejes de orar. ¿Cierto? Porque el apóstol Pablo nos enseñó eso. ¿Qué dice? Orar sin cesar. ¿Se lo sabe? ¿En dónde dice? Orar sin cesar. Orar sin cesar. O te dijo, ora y ya no ores más. Dice, orar sin cesar. Porque nosotros tenemos la necesidad de orar. Mire, yo les digo algo, hermanos. Alguien le preguntó a una anciana de la iglesia, o un anciano de la iglesia, y le dijo, ¿tú qué ganas orando? Y él dijo, la verdad, he perdido más que ganar. Y ahí sale el mensaje o la frase de Maradona, de Maturana, perder es ganar. Mire, usted cuando se arrodilla delante del Señor de su presencia, usted pierde el orgullo. Diga, yo pierdo el orgullo cuando oro. Yo pierdo la soberbia cuando oro. ¿Sí o no? Pierdo los celos en la presencia del Señor. Pierdo mi altivez en la presencia del Señor. Mire, nosotros tenemos que humillarnos. Crea la iglesia, usted está creyendo. Crea que cuando usted se humilla ante el Señor, usted el Señor le quita cosas. Pero si usted no lo busca, nunca va a perder esa soberbia, ese orgullo. Si usted quiere cambiar, ore. Si usted quiere que su hijo sea transformado, ore. Si usted quiere que su pueblo cambie, ore. Mire, y hemos perdido tantas cosas en esta iglesia a través de la oración, ¿cierto? ¿O quién no ha cambiado aquí? ¿O quién cree que está igual? Yo llegué a esta iglesia y he sido diferente. He dejado tantas cosas, he perdido, como dijo Maturana, ¿cierto? Perder es ganar. ¿Ah? Perder es ganar, hermanos. Mire, yo me acuerdo, yo antes de venir, cuando me convertí a Cristo, yo hacía ejercicio. Estaba ejercitando ¿qué? Mi cuerpo. Pero mi espíritu estaba ¿qué? Débil. Me cogía un más y me levantaba, me dejaba noqueado. Porque muchas veces nosotros ejercitamos nuestro cuerpo,
pero nuestro espíritu no lo ejercitamos. Y nosotros tenemos que activar nuestros músculos espirituales cada día, cada mañana. Mire, yo trotaba, yo dejaba a mi hijo aquí a mi hijo en la iglesia, yo me salía a trotar. Y ese testimonio del varón Jorge, ¿quieren pasar un micrófono ahí? Y cuando yo dejaba a mi hijo ahí, yo me iba a trotar. Y un día, cuando ya yo empecé a venir a la oración, Jorge me encontró ahí y me dijo: uy, Dios es grande, Dios obra de gran manera. Y yo me dijo: ¿cómo así, varón? ¿Qué pasó? Me dijo: ahí donde tú estás humillado, ahí donde tú estás clamando, en esa misma esquina, yo me encontré un día a tu hijo. Y me dijo: ¿y eso, varón? ¿Qué pasó? Hermano, tú no sabes las lágrimas que tu hijo clamó al Señor, que tú te enamoraras de Dios como yo estaba enamorado de él. ¿Por qué? Porque él perseveró en la oración. Cuando yo tenía que orar por mi hijo, él oraba por mí. Y Dios escuchó su oración. Y yo me humillo delante del Señor. Cuando él me dio esa palabra, yo dije: wow, Señor, le doy gracias a ti, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo y escuchaste el clamor de tu hijo. Escuchaste la oración de un joven de ese tiempo, tenía como 16, 17 años. De un joven clamando por su padre, que sea transformado, que sea restaurado, que se enamore de ti como él estaba enamorado. Yo dije: wow, Señor, tú eres grande y poderoso. Realmente solo en ti hay gozo, hay presencia para el celestial. Porque si no fuera por las oraciones de mi hijo, yo no sé dónde estuviera en este momento. Pero usted tiene que orar por su familia. Usted tiene que clamar por sus hijos. Usted tiene que clamar por su casa para que su familia sea restaurada. Mira, yo estaba perdiendo mi casa, mi familia. Yo estaba perdiendo mi hogar. Y aunque yo venía a la iglesia, nosotros estábamos divididos. ¿Por qué? Porque no teníamos la oración. Y cuando tú oras, tu casa se restaura. Dice la palabra que lo que estaba seco reverdecerá. Y lo que estaba muerto, habrá vida. ¿Quién lo cree, hermano? ¿Quién vive? Su nombre. Entonces, en la oración hay poder. ¿Quién lo cree que hay poder? Nosotros como iglesia, mira, delante de su presencia, cuando tú vienes a la oración, te sientes diferente, mi hermano, te sientes en gozo. Mira, yo cuando no vengo a orar, yo me siento mal. ¿O no, hermanito Esteban? Me siento mal, hermano. Mire, y si nos vamos a la palabra, las historias de la palabra, me voy a Marcos 11:24, que dice: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. ¿Qué dice la palabra? Les digo, ustedes pueden orar. ¿Quién puede orar? Ustedes, ¿cierto? Por cualquier cosa, por cualquier cosa. ¿Pero qué? Creyendo. Si usted no cree, no será hecho. Usted tiene que creer por lo que está orando, de que Dios va a obrar y va a cumplir por lo que usted, la petición que usted está pidiendo. ¿Sí o no? Y en Mateo 21:22, ¿qué dice? Dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. ¿Cierto? Mire, Daniel, vamos a la palabra. Daniel era un hombre que de oración, ¿cierto? Un hombre que oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿Usted cuántas veces ora al día? Escasamente una. Mire, este hombre, dice la palabra que había un edicto que sacaron los gobernadores para engañar, porque Daniel era un hombre de oración, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo que relacionaba al reino, mas no podían hallar ocasión alguno a falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
el 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgaban un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en este espacio de 30 días demande petición de cualquier dios a su hombre fuera a ti, oh rey, sea echado en el foso de leones. Y en el 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia ¿quién? Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, al salir este edicto, él no hizo ¿qué? Siguió orando. Él no le importó que si aún lo vieran orando, él sabía que iba ¿qué? Para la foso ¿qué? De los leones, ¿cierto? A él no le importó. ¿Por qué? Porque él ya tenía la costumbre o tenía ese, ¿cómo puedo decir? Ese hábito de orar, de buscar la presencia del Señor. Mira, él no cambió la presencia por lo que había dicho el edicto. Él prefirió morir antes de perder un minuto en la presencia del Señor. Y nosotros muchas veces no vamos a la presencia del Señor. A veces no vamos, ¿por qué? Porque el enemigo siempre va a poner obstáculos en tu vida para que tú no ores. Que Netflix primero. Mira, yo tengo una lucha con mi hija, que a veces estamos viendo televisión, le digo, bueno, vamos a orar. Ay, papi, mami, tienes tiempo para ver televisión. Tienes tiempo para hacer cualquier cosa, pero no tienes tiempo para orar. Mira, la oración es lo primordial. Es el alimento de tu vida. Mire, y este hombre, Daniel, no le importó de irse al foso de los leones y honró ¿qué? El nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, perdón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo vio orando los sátrapas que lo querían ver ¿qué? Muerto, ¿cierto? ¿Y lo echaron dónde? En los fosos de leones, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? ¿Mandó qué? Porque usted cuando ora, cuando usted clama, cuando usted intercede, usted activa los cielos. Diga, yo activo los cielos y pongo ángeles a mi servicio. Créalo, hermano, que usted pone ángeles a su servicio cuando usted ora. Mira, mandó ángeles y le amarraron la boca a los leones. Y los leones no le pudieron hacer nada a Daniel. ¿Por qué? Por cuanto honró al Señor. Y el Señor que lo honró a él. ¿Por qué? Porque lo buscaba en intimidad, en oración. No le importó morirse, no le importó perecer en ese momento por honrar y por buscar la presencia del Señor. Y nosotros tenemos que hacer así. No importando si me da sueño, no importando que tenga que trasnocharme, no, que a las 5 de la mañana no. Esa hora es el mejor sueño, esa hora mejor dicho, mi hermano. Mire, este varón oraba 3 veces al día. Se levantaba temprano, al mediodía y en la noche. Y muchas veces nosotros ni siquiera bendecimos nuestros alimentos, ni siquiera bendecimos nuestra tarde. Mire, yo tenía esa costumbre de orar a mediodía. Yo llegaba a comida y me decía, papi, pero vamos a orar, vamos a bendecir el alimento, bendecir. Papi, y mi hijo me enseñó. Mira, yo aprendí tanto de mi hijo. En vez de yo enseñarle a él me enseñaba a mí. Yo, wow. Y tomamos ese hábito de bendecir los alimentos y decía, wow, si Dios lo hizo, o Dios no lo hizo, Jesucristo no lo hizo. Cuando él fue con los 5,000 y los 4,000, ¿qué dijo primero? Oró, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Señor, bendice estos alimentos. ¿Multiplica qué? Los panes y los peces. ¿Y fueron qué? ¿Multiplicados o no fueron multiplicados? ¿Quién está entendiendo, iglesia? De que la oración hay poder. De que el éxito de un hombre es ¿qué? La oración. Mira, el éxito de nosotros como cristianos es la oración. Si usted no ora, hermano, ¿sí o no? ¿Se lo ora o no se lo ora? ¿Se lo ora? ¿Ah? ¿Sí o no? Mire, y Daniel, orando por su pueblo, activó a los ángeles. Dice el Señor que escuchó su oración, pero el príncipe de Persia que se lo puso ¿qué? A lo que él había pedido, ¿cierto? ¿Y duró cuántos días el ángel peleando por esa bendición que venía hacia Daniel? 21 días, ¿cierto? Porque usted cuando ora, hermano,
El enemigo se va a interponer por su bendición. El enemigo siempre se va a poner en lo que usted quiere para su vida. Pero a veces usted desiste de esa oración. Y dice, Señor, hoy lucha, ora por esa bendición. Ora porque la bendición viene. Porque el príncipe de Persia se está poniendo en tu bendición, en tu oración. Pero tú tienes que persistir en la oración. Porque Dios está mandando a los ángeles a pelear por tu bendición. Pero tú tienes que desatar esa bendición. Hermano, Esteban, sigue orando por tu esposa, hermano. Dios te dice que sigas orando por tu esposa, que esa bendición viene. Que no dejes de orar por tu esposa. Que no dejes de orar por ella. Mire, cuando tú oras, como dijo la hermana Yesenia el domingo pasado, el domingo este que pasó, que Dios te ponía que la verdad, la realidad con la verdad, ¿cierto? Mire, tu oración activó ¿qué? La verdad de Cristo. Mire que había un diagnóstico de que, yo me acuerdo que de aquí se iba que iban a hacerle un catéter, que iban a hacerle un cateterismo, que iban a hacerle. Tú activaste la oración, se activó la oración de la iglesia y salió la verdad de Cristo, ¿cierto? Que era sano en el nombre de Cristo. Y no le hicieron nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se humilló delante del Señor. El Señor escuchó su oración. Mire, nosotros tenemos que entender que esa es nuestra arma poderosa. Que nosotros tenemos que armarnos con la armadura. Mire, yo siempre hago un testimonio de mí. No me gusta el testimonio de otro. Cuando yo empecé a buscar, a clamar del Señor, viví tantas experiencias. Y un día yo orando, y yo en mi casa, ya yo iba a salir, yo tenía una costumbre que yo salía a mi casa y no me cubría, porque no sabía. Y llegaba acá a la iglesia porque venía a orar. Y un día abriendo la puerta, ya iba a abrir la puerta y me dice, cúbrete, no salgas sin orar, guárdate y cúbrete con la armadura. Y yo, estoy solo. Yo, wow. Enseguida busqué, creo que está en Efesios, ¿quién lo lee ahí? Efesios, Yes, en voz alta ahí, porfa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sigue. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 18. Ora, Está el 18 ya. sí, ya. Y esa mañana yo busqué porque no sabía y empecé a guardarme y así la armadura. Mire, no le miento, yo saliendo de mi casa ese día, cuando abro la puerta y salgo, que ya me había cubierto, sentí cuando usted se eriza, pero un erizo diferente, yo decía, wow. Y cuando yo volteo, veo una sombra que es así, wow. Y reprendo en el nombre de Jesucristo, wow. Y me voy, me fui. Y yo le conté al pastor, y ese mía,
Menos mal que el Espíritu te dijo guarda. Es que nosotros como cristianos a veces salimos de nuestra casa y no nos cubrimos con la sangre del Cordero. Y el que no sabe, pues dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Pero si usted está en oración todo el tiempo, el Espíritu le revela lo que usted necesita en el momento. Y nosotros tenemos que orar para que Dios nos revele hasta el propósito que tiene en tu vida. Mire, y en la tarde, ¿qué pasó? Si tiene mentira, el tanque se explotó. Un tanque de 6,000 litros se explotó. Porque lo que iba para ti, Dios lo envió para otro. ¿Sí me entiendes? Es que iba para ti, pero tú te guardaste, te cubriste. Porque es que el enemigo siempre vaya en contra de que ora. Mire, el enemigo no va a atacar a alguien frío, porque sabe que lo tiene a este lado. Él va a atacar a alguien que está clamando, orando. Porque, hermano, cuando usted ora, activa los cielos, pero también pone el enemigo en contra suya. Por eso tiene que guardarse con la sangre del Cordero, ponerse la armadura completa y orar en todo tiempo, en todo momento, como dice el 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, no solo por usted, sino por todos los creyentes, hermano. Mire, el jueves este que pasó, ahora estaba aquí, mire, una presencia tan bonita en este lugar, que el Espíritu Santo me quebrantó y me decía la necesidad de clamar al Señor. Mire, y me decía, búsquenme en este momento mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento que no lo vamos a poder encontrar, no lo vamos a poder hallar. Y es el tiempo, hermano, de nosotros levantar la voz. Es el tiempo de nosotros buscar de su presencia. Mire, entrar en ese lugar. Mire, usted tiene el privilegio, tenemos este privilegio de que a través de su sangre, la sangre de Jesucristo, dice la palabra que el velo fue rasgado. Mire, usted puede entrar en el lugar santísimo. Y anteriormente no podíamos entrar al lugar santísimo, solamente un año. Y solamente era una sola, ¿qué? Persona. Y tenía que ser un sacerdote. Y tenía que estar también santificado para poder entrar a su lugar. Si entraba con pecado, moría insufactamente, moría ahí instantáneamente. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de que ese velo fue rasgado y nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, en la presencia del Señor, sin ningún problema, mi hermano. Porque Dios quiere decir, hey, te quiere perdonar tus pecados, te quiere limpiar, te quiere quitar eso que hoy carga. Mire, Jorge predicó sobre las cargas, ¿cierto? Pero esas cargas se van cuando usted se humilla delante del Señor, cuando usted clama delante del Señor. El pastor habló de la unidad y han hablado de la unidad, pero esa unidad no se da si usted no se humilla delante del Señor. Si como iglesia, si como pueblo nosotros nos humillamos delante del Señor, nosotros no podemos. Dice 7:14 creo que dice. Si mi pueblo se humillare. Segunda Crónica 7:14, ¿cierto? Ajá. 7:14, yo lo voy a leer aquí. Si mi iglesia se humillare, nosotros como iglesia nos humillamos. ¿Sanar a qué? Nuestra iglesia. Y él lo que quiere, él está predicando de la unidad. Nosotros como iglesia primero tenemos que sanarnos nosotros para sanar a la que está allá afuera, ¿cierto? De estar unidos. Y muchas veces nosotros cada quien tiramos para nuestro lado. Ni oramos por el hermano. De pronto el hermano está pasando una necesidad y ni siquiera oramos por el hermano. Pero Dios te está invitando hoy en que oremos unos por lo que, por los otros. ¿Qué dice Santiago 5:15? Santiago 5:15, hermanita, dame el favor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orando unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, nuestras enfermedades a veces vienen por el pecado, pero el Señor te está diciendo, si tú oras y pides perdón, Él es fiel y justo, ¿para qué?
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿qué? De toda maldad. Porque solamente Cristo puede sanar y perdonar nuestros pecados. Porque Él es el camino ¿qué? La verdad y la vida. Mire, cuando usted ora, aunque se levanten gigantes, como se levantaron a David, usted ganará, ¿cierto? ¿O no lo cree? Mira, David, que era un ¿qué? Pastor de ovejas. Él nunca se imaginó ser ¿qué? Un rey. Pero Dios lo tenía destinado a ser un rey. Pero primero tenía que acabar ¿qué? Con ese gigante que le interrumpía su bendición. ¿Cuántas piedras agarró David? ¿Cuántas piedras agarró? 5 piedras, ¿cierto? 5 piedras. Usted dirá, ¿por qué agarró 5 piedras y no una? Eran 5 gigantes. Y él sabía que, porque él los vio y de 5 de estos gigantes los terminó hoy. Pero Dios sabía que era uno solo. Pero los terminó matando a todos 5 en la guerra, ¿cierto? Porque los filisteos tenían 5 gigantes. Y usted tiene que agarrar esas 5 piedras y matar a esos gigantes. Eso es lo que está impidiendo que su bendición. Porque cuando usted ora, se levantarán esos gigantes, pero Dios le dará la fuerza para usted derrotar a esos gigantes, a esos problemas, a esas adversidades, mi hermano. Porque solo en Cristo, solo en Dios nos da la fuerza para avanzar, para seguir. Pero si usted cree, porque para el que cree que todo le es posible, o es imposible. No, es posible, mi hermano, porque la palabra lo dice. Yo quiero que usted crea, mi hermano. Mira, que aunque hay un decreto de muerte, hay un decreto, mire, a Esther, hay un decreto de ¿qué? De muerte para su pueblo, ¿cierto? Pero ella, ¿qué activó? La oración. Y a oración. Se humilló delante, postrada con su concubina y con sus doncellas y con su pueblo. Y aunque Macedeo iba a ser ahorcado, Marcodeo, sí, Marcodeo, bueno, iba a ser ahorcado, ¿cierto? Y la oración cambió ¿qué? Lo que él iba a hacer, ¿cierto? Mire, Esther no podía entrar a donde el rey, porque si entraba, sería que la mataban. Pero ella oró 3 días ayunando y orando, clamándole al Señor que si era su voluntad. Y él cuando entró, halló que gracia delante de los ojos de Esther. Le puso el báculo y dijo, ¿qué necesita? ¿Cierto? Y ese decreto que había de muerte lo cambió ¿por qué? Por vida. Y al que quería acabar con su pueblo y con Marcodeo, bueno, ese mismo. ¿Terminó qué? Ahorcado, ¿sí o no? Terminó ahorcado, ¿cierto? Eso, la misma soga que hizo, terminó para él mismo. Hermano, cuando usted activa la oración, Dios lo defiende. Sí, 1000 y 10,000 a tu diestra, pero más a ti no te tocará. Él dice, Señor, no es con espada ni con ejército. ¿Es con qué? Con su Santo Espíritu. Y nosotros tenemos que activar ese Espíritu en nosotros. Mira, anhelar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Buscar esa llenura del Espíritu Santo. Porque nosotros no estamos aquí por nuestra propia voluntad, sino porque lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero usted quiere ser lleno, busque, clame, métase en esa intimidad del Señor, porque usted cuando busca la presencia del Señor, algo va a ser transformado en su vida, en su casa, en su familia, en sus hijos, porque yo lo he experimentado, hermano, y lo sigo experimentando, y cada vez que vengo a la presencia del Señor, me derramo delante de su presencia, mi hermano, y yo le invito en esta noche de que usted no deje de clamar, que persista en la oración. De por lo que usted está orando, no sé por qué está orando por un trabajo. No sé si está orando por sanidad, no sé lo que usted está orando, pero usted siga clamándole al Señor. Que esa oración, Él la escuchó ya. Ya está escuchada, porque cuando Daniel oró, el mismo día Dios escuchó su oración. Y Él activó esa bendición en su vida. Pero el enemigo se interpuso en su bendición. Y hoy te digo, hoy hermano, ora por tu bendición. Sigue orando por ese propósito que tú tienes para tu vida.
No desistas de orar. Sigue clamándole al Señor. Porque es este tiempo donde tenemos que buscar del Señor, de la presencia del Señor. Y clamar por aquellos que hoy están afuera, que hoy están en oscuridad. Usted como cristiano, usted tiene que seguir clamando por los jóvenes que están hoy perdidos. Mira, muchos jóvenes están ahí queriendo ser sanos también. Así como la gracia del Señor te alcanzó, así mismo nosotros tenemos que orar para que esa misma gracia, para que ese mismo amor de Dios los alcance a ellos también. Esa misericordia los alcance a ellos. Pero muchas veces nosotros no oramos, sino que señalamos al que está de afuera. A veces vemos a ese drogadito, a ese alcohólico, y lo que hacemos es señalarlo. A veces juzgarlo, decir, mira, pero no activamos la oración. Decir, Señor, ese joven mañana va a ser un profeta, va a ser un pastor, va a ser un predicador de tu palabra, un evangelista. Porque hoy podemos señalarlo, pero no sabemos mañana más tarde qué hay en ese hombre. Porque acuérdense que la palabra dice, de lo vil y menospreciado, ¿quién? Escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A los sabios. Mira, y en la oración está el poder de cambiar a ese joven. Y Dios me ha puesto en ese sentido de orar por los jóvenes. Los jóvenes se están perdiendo por falta de conocimiento. Los jóvenes se están perdiendo porque no clamamos. Y Dios dice, hey, clamen por la juventud, clamen por los jóvenes que hoy están allá afuera engañados por el enemigo. Porque no saben. Y muchos saben y siguen en lo que están haciendo. Pero nosotros tenemos que activar como pueblo, como iglesia, esa oración para esos jóvenes. Porque muchas veces oramos, pero oramos para nosotros mismos, pero no activamos la oración. Dice, ¿orar qué? Unos por otros, hermano. Ore, siga orando, siga clamando. No desmaye de orar. Porque en la oración está ¿qué? El poder. Nosotros tenemos el poder de la oración, las armas espirituales. Porque usted no puede salir allá afuera a hacer guerra espiritual si usted no ora. Porque el enemigo se lo devora, mi hermano. Mira, el enemigo no vino a jugar a ser diablo. Él está ¿qué? Alrededor ¿qué? Esperando a quien devorar, a quien llevarse por delante, mi hermano. Y nosotros, si no activamos oración y queremos hacer guerra espiritual, te va a devorar, mi hermano. Te va a acabar. ¿Sí o no? Dios te dice, oye, aliméntate. Hay que tener esa necesidad de orar. Mira, me alegré cuando activaron lo de mujeres y están orando en las mañanas. ¡Wow! Y ustedes no han visto el poder, ¿cierto? He visto que los cambios que han habido. Y ahora nos vamos a activar con el ministerio de hombres. Mira, ¿sí o no? Ese ministerio, esta mañana estamos orando por ese ministerio bravo, ¿sí o no, mi anito? Orando por ese ministerio, mira, porque Dios nos mandó a hacer ¿qué? Cabeza y no cola. Y nosotros como hombres de esta iglesia tenemos que levantarnos a favor de este lugar, de nuestras mujeres. Si ellas tomaron la iniciativa y nosotros ¿dónde quedamos? No, tenemos que avanzar. Tenemos que crecer como iglesia. Así como crecen las mujeres, nosotros también tenemos que crecer como hombres, como cabeza de este lugar, como sacerdotes, porque nosotros somos ¿qué? Dice la palabra que somos sacerdotes de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestros hijos. Y lo que ven nuestros hijos, ellos lo aplican. Si mi hijo me ve orando, él también va a orar. Mira, yo te digo, yo aprendí de mi hijo. Yo me enseñé a mi hijo, él me enseñó a mí a orar. Él me enseñó a mí, hey papi, clama. Papi, dale gracias al Señor por todo. Dale gracias al Señor por el alimento. Mira, si Jesucristo oraba y nosotros no lo hacemos a veces. Mira, Jesús yo creo que ni dormía. O dormía Jack. Yo no creo. Él oraba ¿en qué? En la mañana. Oraba en la tarde, al mediodía, en todo momento, ¿cierto? Dice aquí, Mateo 14:23. ¿Quién lo lee, porfa? ¿Qué dice? Voz alta, voz alta. De noche, ¿cierto? Marcos 1:35.
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar despierto y allí oraba. ¿Muy qué? De De mañana, sí. mañana. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Con frecuencia. Mi hermano, Jesús no dormía. Mira, él para hacer milagro tenía que hablar con su padre. Para predicar la palabra tenía que orar y todo lo que él hacía, ¿le pedía permiso a quién? ¿Le pedía dirección a quién? ¿Iba donde quién? Y nosotros a veces vamos a hacer algo y no pedimos ni dirección de nuestro Padre. ¿Sí o no? Y si nosotros nos enseñó Jesucristo de que tenemos que pedirle ¿qué? Dirección a nuestro Padre. Nos enseñó a través de que hay que orar. Mira, yo de mañana, de noche, predicaba la palabra. Y iba con los discípulos por todo lugar. Ey, espérenme aquí que ya vengo. ¿Iba a qué? A orar. ¿Iba a qué? Al monte a orar. Se humillaba delante del Señor. Y a veces nosotros no queremos ni arrodillarnos, porque nos duele la rodilla. Mano, aunque te duele la rodilla, humíllate delante del Señor. Dale honra que merece ¿qué? Honra, mi hermano. ¿O no? Cuando usted se humilla delante del Señor, mi hermano, va a haber grandes cosas en su vida, en su casa. Te lo digo por experiencia, porque yo he visto, mira, Jorge entró ¿qué? Mojoso, como dice ¿qué? Y míralo ahora, está bonito, bello. Un hombre ¿qué? De oración. Mano, y usted cuando usted júntese con gente que esté hambrienta de Dios, que esté hambrienta para que usted crezca también. Porque a veces nos juntamos con personas que están más frías que uno. ¿Y qué terminamos qué? Enfriados nosotros también. ¿Sí o no? ¿O no? No, terminamos congelados. Mira, cuando iba Moisés al monte, a la zarza ardiente, ¿cómo salía y bajaba de esa zarza? Resplandeciente, mi hermano. ¿Por qué? Porque él sabía que allí había, mejor dicho, y nosotros no queremos ni llegar a ese lugar. Dice, quítate el calzado porque estás en lugar ¿qué? Santo. Wow. Y tú vas a ver tu resplandor. Mira, cuando usted está en pecado, en la cara se le nota. Cuando usted ora, en la cara se le nota que usted es un hombre de oración, que usted es un hombre guerrero. ¿O no, hermano? Júntese con gente que lo lleva a un nivel de bendición, otro nivel de bendición. Mira, hay mucha gente en las iglesias, no esta, muchas iglesias, no voy a decir que aquí, en muchas iglesias, que no crecen porque no oran. Y el que llegó de último termina en el púlpito, ¿por qué? Por su vida de oración, porque crece cada día. ¿Porque qué? Porque está hambriento de crecer, hambriento de la necesidad de Dios. Y hoy le digo a usted, hermanito, tenga esa misma hambre de estar en la presencia del Señor, esa misma hambre para ir a otro nivel de bendición, para que usted crezca, mi hermano, porque el éxito de nosotros está en la oración. Y esas son las armas que hoy Dios le está dando para que usted pelee su batalla, para que no desista de orar. Está como la mujer que fue ante el juez injusto, ¿cierto? Esa está en... Ah, léalo ahí, hermanito. Lucas 18, creo que 1 al 8, sí. Mira, ahí vemos una mujer que persistió en la oración, que no desistió. Ahí Dios Jesucristo te está montando una parábola muy hermosa. ¿Quién la lee, por favor, en voz alta ahí? ¿Cómo? Repíteme eso ahí. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni ¿No temía a quién?
A Dios, ¿cierto? y respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, y dijo el Señor. Oíd lo que dijo el juez injusto. Si acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Sí. Wow, ¿cierto? Tremendo esta mujer que fue que persistente, ¿cierto? En su oración. Mira, una viuda es una mujer que no tiene quien la defienda. Imagínense, una viuda no solo carece de recursos, sino que ya no tenía a su esposo que la defendiera. Cristo muestra que alguien tan débil puede hacer cosas tan fuertes. Si se atreve, ¿qué? A orar y no desmayar en su oración. La oración te va a llevar a niveles que nunca te imaginaste. Y Cristo, con toda esta parábola, dijo el juez injusto, poderoso, que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres, le dio a la mujer, vete, porque yo no te voy a atender. Era un juez que ni respetaba a Dios, ni temía tampoco a los hombres. Imagínense lo malvado que era. Sin embargo, porque esta mujer persistió sin desmayar, Cristo lo que quiere mostrar, el poder que hay en la oración, que haciendo una persona tan débil, la hace que es fuerte. Mi hermano, esta mujer persistió en la oración. Mira, muchas veces, bueno, hoy mi hija me decía, papi, necesito mañana un bombomune. Papi, mañana un bombomune. Desde que llegó como 10 veces, mami, ya, mañana te lo compro. Así nosotros tenemos que ser. Papi, acuérdate de ese trabajo que yo te he pedido. Papi, acuérdate de ese trabajo. Y mañana, papi, acuérdate de ese trabajo que te estoy pidiendo. Persistir en esa oración, mi hermano. Y esa es la invitación que yo les doy en esta noche. De que si usted está orando por ese trabajo, por esa esposa restaurada, por esa familia restaurada, siga pidiéndole, Señor. Porque Dios ya escuchó esa oración. Pero usted tiene que activar por la sierva de los solteros. Estamos orando por esa sierva. Mire, esa sierva ya está. Lo que él no sabe es que esa sierva ya está. Mire, lo digo por testimonio. Magola es una mujer que fue una mujer que honró al Señor. Mire, orando por trabajo. Mire, el Señor. No es esposo, Santi. Mire, ella decía, si es un trabajo donde no me deja crecer en lo espiritual, no lo voy a coger. Mira, ella duró como 1 semana o 2 semanas trabajando en un hotel y se renunció porque sabía que estaba perdiendo que lo más importante, el crecimiento espiritual. Y Dios la honró con un trabajo donde ahora puede venir a la presencia del Señor. Mire, cuando usted honra al Señor, el Señor lo honra. Sigue clamando por esa bendición, porque Dios no te va a dar escaseces, Dios te va a dar lo mejor. Porque la puerta que abre el Señor, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Nadie puede cerrar esa puerta, mi hermano. Dice la palabra efata en el nombre de Jesucristo. Dice, abierta las puertas en el nombre de Jesucristo. Mira, esas puertas están abiertas ahí. Usted tiene la llave de esa puerta, que es Jesucristo. Si usted no sabe activar esa llave maestra, ore al Señor, que diga, Señor, ¿cómo activo esa llave para abrir esa puerta que tú tienes para mi vida, para mi casa? Hermano, siga orando, siga persistiendo en la oración. No desmaye. Sigue orando por ese hijo, sigue orando por esa esposa. Mira, yo oré mucho por mi esposa y lo sigo orando por mi esposa, por mis hijos. Y Dios honra tanto a mi hijo. Yo digo, wow, Señor. Mire, y yo veo las bendiciones en mi vida a través de mi hijo. Y aunque yo no las reciba, yo las veo a través de mi hijo. Yo digo, wow, Señor, tú eres bueno, maravilloso. Tú escuchas el clamor de tus hijos.
Mire, las bendiciones están, pero usted tiene que activarla en oración. En la oración está el éxito de nosotros, mi hermano. Están las herramientas para nosotros derribar toda fortaleza, derribar todo argumento, mi hermano. Porque el enemigo lo va a distraer todo el tiempo de que si usted no va a la iglesia, porque no tengo mototaxi, no voy. ¿Sí o no? De que está la película o la novela o está la temporada buena. Mira, yo anteriormente, yo tenía la Biblia al lado y me veía una serie, duraba desde las 5 de la tarde y eran las 4 de la mañana viendo serie. Porque el enemigo te va a distraer. El enemigo va a buscar la forma de distraerte. Porque sabe que cuando tú te levantas a orar, él pierde. Porque él está vencido, dice la palabra. ¿Sí o no? Pero él no va a luchar con uno que está frío. Si él sabe que está de tu lado, está de su lado. Él va a luchar con esa persona que está guerreando para crecer. Y él va a buscar la forma de desanimarte para que tú no sigas buscando al Señor. Él va a seguir buscando la forma de desanimarte para que no busques del Señor. Mire, cuando tú más buscas, más cosas vienen para tu vida. Dice, en el mundo tenemos que aflicciones. Porque no digo que va a ser fácil. Hoy te dijo, Yesenia, cuando tú vengas a los pies míos, todo va a ser color de rosa. Todo va a ser bonito. No, vas a tener aflicciones. Pero recuerda que tú ya venciste al mundo, que yo vencí al mundo y tú ya lo vas a vencer. Si tú sigues buscando y clamando de mí, eres más que victoriosa. ¿O no? ¿Y todo lo puedo qué? ¿Quién está en nuestra fortaleza? Cristo es nuestra fortaleza. ¿Sí o no? Qué bonito es la presencia del Señor. Yo no me canso de estar en su presencia. Yo cuando vengo a este lugar, hermano, a las 5 de la mañana, y los invito, hermano, que aquí lo que se siente, que lo diga Jorge, que lo diga Jack, el hermano Esteban, que vienen en la madrugada, hermano Efraín que ha venido, el varón de Dios que está ahora poderoso y ha venido a la oración en la madrugada, mi hermano. Mire, nosotros buscamos excusas, argumentos. No, porque es que no tengo modo, no, porque es que no sé qué. Mire, yo en Cartagena hay una iglesia que se llama Llave del Amor, que es de la misma esta. Y gente que vive lejos. Y tú vieras en la mañana cómo se llena la iglesia. A las 4:30 porque ya es más temprano. Y la gente llega a ese lugar. Wow, y dice, wow. Y tú, cómo se siente el Señor, la presencia del Señor. Y tú te vas de ahí lleno del Espíritu Santo. Mira, y tu día está bendecido. Wow, y yo, wow. Y ojalá mi iglesia en la mañana hubiera un culto así todos los días. Wow, tú saldrías aquí a este lugar, mira, lleno, y quisieras que todo el mundo estuviera lleno del Espíritu Santo. El que tú ves por ahí, Cristo te ama, mi hermano. Mira, tú sabes lo bonito que es Cristo. Y esa es la invitación, mi hermano. No dejen de buscar la presencia del Señor. Yo sé que muchos oran en su casa, pero en este lugar es diferente que en su casa. Mira, en este lugar la presencia está ahí. Que no tiene que clamar tanto, que la presencia se siente. Que lo diga de Alberto. Y Alberto hasta los domingos viene solo. Y yo no dejo de venir, hasta solo vengo. El varón el lunes me encontró solo aquí. Benito, que yo, hermano, es que guerrearla solo, no te preocupes. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia del Señor. Yo en mi casa yo oro, pero aquí me siento mejor. Aquí la presencia está. ¿O no, hermanito? ¿No sentió la diferencia? Tu casa ha sido restaurada. Y lo que va a hacer Dios a través de tu vida y de Daniela. ¿Por qué? Porque le han creído al Señor. Grandes cosas va a hacer. Es un aplauso ahí porque, y un aplauso al que vive. Y yo quiero que se levanten, se pongan en pie y Jorge que me ayude a administrar este tiempo porque hay que orar por ustedes para que sea el Señor activando ese querer como el hacer para el Señor. Ahorita llega. Señor, gracias te doy por tu palabra. Yo te pido, Señor,